Hola, mi nombre es Juan David Cuero. Quiero hablar de este tema que se titula Juventud. Pues muchas veces pensamos que la juventud es como algo pasajero, como que algo que se va y se viene, ¿cierto? Muchas veces pensamos que por experimentar tantas cosas aquí en la juventud, como que nos va a afectar más adelante y hacemos tantas cosas, tantas locuras que más adelante vemos que nos van a perjudicar. Y pues, según yo, primero que toque con ese mensaje, es una pregunta. ¿Para ti qué es la juventud? Buscando una definición de juventud encontré lo siguiente. Es la edad de experimentación de un ser humano. O sea, ese es el tiempo en que un ser humano toma conciencia o quiere experimentar cosas nuevas en su vida. Quiere hacer o realizar cosas que nunca ha hecho y quiere tener tantas cosas que comete tantos errores en su vida que se olvida sinceramente lo que es importante. Y ese mensaje es principalmente enfocado a cada joven o a cada jovencita que lo está escuchando. Quiero decirle que, por favor, antes de practicar tantas cosas, intentar hacer tantas cosas, primero busquen lo que sinceramente es importante, que es Dios. En esta juventud tenemos como esa tendencia a experimentar tantas cosas o querer hacer tantas cosas que más adelante crees que te vas a arrepentir. Porque si tú en ese momento empiezas a fumar marihuana o fumar cualquier cosa, créeme que se va a convertir en un hábito. Más adelante lo seguirás haciendo. Tú dirás que no, que es algo suerte del momento. Créeme que no va a ser así. Que quizás lo podrás dejar así, pero va a ser algo muy difícil. Es mejor no experimentar ese tipo de cosas y tratar mejor de hacer las cosas buenas, tratar de hacer cosas que realmente te van a servir a ti. Porque la juventud, créeme que es algo muy difícil de asimilar. Es algo fácil, la juventud es algo muy complicado. Para eso que ya principalmente voy a Eclesiastés 2:1, que es lo siguiente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, lleguen a los años de los cuales digas, no te engañes con contentamiento. Como te decía anteriormente, o sea, van a llegar tiempos donde tú dirás que no eres feliz, van a llegar tiempos donde dirás que no encuentras como esa felicidad que encontraste anteriormente cuando supuestamente en una rumba o cantas una cantidad de bobadas, porque en la nosotros hacemos en bobadas, porque no están cosas seguramente buenas. Llegará el tiempo donde tú querrás ser feliz, pero créeme que eso no la encontrarás. Intentarás y buscarás mil cosas, harás cosas que nunca habrás hecho, cosas nuevas, cosas que sinceramente para ti o para cualquier humano serán cosas divertidas, pero créeme que no encontrarás tu felicidad. ¿Por qué? Porque en tu juventud te dedicas a hacer tantas cosas que te ves una persona totalmente diferente, te ves una persona totalmente que ya no tiene como ese concepto de la felicidad. Entonces yo digo que lo busquemos desde esta edad. ¿Por qué? Porque esta es la edad donde aprendemos a vivir, donde aprendemos a ser personas, nos busquemos nos llevamos por un camino para ser personas verdaderamente. Entonces desde esta edad Dios nos invita a que busquemos de Él y que sepamos sinceramente lo que es servirle a Él, hacer las cosas directamente de lo que Él quiere que hagamos. El primer punto sobre este versículo es: debemos servirle a Él desde que tengamos uso de razón. No esperemos a tener 15, 20, 30, 40 años. Vamos a ver desde que tenemos 7 años, 8 años, incluso ya está en esos tiempos, un niño sabe lo que es bueno y malo como desde los 5 años, desde los 4 años un niño ya tiene uso de razón, ya entiende muy bien. Vamos a tratar de servirle desde esa edad. ¿Por qué? Porque si tratamos de servirle desde esa edad tenemos fundamentos claros, y que tengan cantidad de cosas, personas que te digan que este es el camino erróneo, porque vendrán personas a tu vida que te dirán: sí, ¿por qué no apoyas tu juventud en una rumba? ¿Por qué no apoyas tu juventud haciendo cantidad de cosas que quién sabe qué? Tú les dirás que tu felicidad no es basada en algo que hace el mundo, sino basada en algo que te hace Dios a ti. Porque créeme que Dios hará cambios en una persona que no es menos que hacer cambios. Otro punto es: Dios es felicidad. Como decía anteriormente, podrás ir a una rumba, podrás cometer cantidad de cosas, las cosas que ya has hecho anteriormente o cosas nuevas, y quizás estarás feliz para ti, estarás feliz, si mucho, para decírtelo, 1 o 2 horas. Se acabó la fiesta, se acabó la rumba. ¿Qué pasó? Vas a tu pieza, a tu habitación, a tu casa y todo vuelve a la normalidad. Tu vida va a ser otra vez una vida monótona, una vida aburrida. Entonces tú te fijas sinceramente en lo que es importante, que es servir a Dios y adorarlo, y hacer la voluntad de Él. Puedes estar en tu pieza, en tu cuarto, en cualquier parte de tu casa o no en tu casa, y tu vida podrá ser una vida monótona. Pero créeme que estarás con ese gozo de que tienes algo verdadero en tu vida que no te importará. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, Dios es felicidad. Dios te dará ese consuelo, esa alegría en ese momento de dificultad, esa diversión, esa alegría en ese momento de tristeza. Porque Dios es eso, Dios es felicidad. Otro punto a tocar hoy es: ¿qué quiere Dios de un joven? Para eso quiero llevarlos a Lamentaciones 3, dice lo siguiente. Dice lo siguiente: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cómo así?
Dios quiere que busquemos de Él. Él quiere que busquemos de Él. Dios quiere que desde que tengamos ese conocimiento, busquemos de Él. Porque dice aquí en su palabra, no lo digo yo, lo dice Él, que es bueno al hombre llevar su yugo. ¿Cómo se llevar su yugo? Llevarlo a Él, buscar de Él desde que tengamos nuestra juventud o desde que tengamos uso de razón. Porque Él quiere que lo busquemos a Él. Porque quizás Él podrá encontrarte a ti o podrá llamarte, pero Él quiere que tú lo llames a Él. Porque Él es todo un Señor, Él créeme que nunca te va a decir, hagas tal cosa. Tienes que hacer no, tienes que no. Él primero quiere que tú tomes la decisión porque, así como yo soy libre albedrío, decir por nosotros mismos, así mismo quiere que lo busquemos a Él. Que Él no sea una decisión de Él, hacer que tú vayas a Él, sino que tú busques de Él propiamente. Él quiere que tú busques de Él sin que Él te toque fuertemente, porque créeme, también otra cosa es algo muy distinto. Dios quizás te llamará a ti de una u otra cierta manera. Pero cuando te llaman a ti, te puede llamar quizás suavemente, con un golpe muy suave, después con algo muy fuerte, o después con algo que ya totalmente deberás servirle a Él. Porque Dios tiene una manera de llamar quizás suave, pero después si tú no le haces caso, no le atiendes ese llamado, Él te llamará de una manera muy fuerte. Y pues otro punto también hoy quiero poner a Timoteo 4:12, que dice lo siguiente. Primera Timoteo 4:12, dice lo siguiente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu y fe y pureza. El punto de este versículo es: Dios quiere que nuestra juventud no sea algo pasajero, en contrario, que seamos ejemplo. Dios quiere que no veamos una juventud por vivirla, que vivamos por vivir, no. Él quiere que seamos como esas personas distintas. Porque cuando tú crees en Dios o estás en la voluntad de Dios, somos una persona distinta. ¿Por qué? Porque reflejamos algo distinto. Dios quiere que seamos así siempre, que desde que tenemos esa en su razón, no es una persona totalmente distinta a lo que puede ser un joven del mundo. Él quiere que siempre vivamos de una manera distinta, vivamos de una manera más alegre, más comprometida con la humanidad y principalmente con Él. Él quiere que busquemos a Él desde nuestra juventud para hacer cosas distintas en nuestra vida. Otro punto es, Dios quiere que hablemos de su palabra sin importar nuestra edad. Muchas veces porque tenemos quizás 15, 14, 12, 16, 17 años, nos da como temor hablar de Dios porque creemos que quizás hablaremos cosas que no servirán. Pero créeme que Dios puede hacer grandes obras en la persona más pequeña. Yo soy una persona tan diminuta, una persona tan pequeña o sin tanto conocimiento, hará grandes cosas. Dios quiere que desde esta edad, desde ya, busques de Él, pero principalmente puedas impartir ese regalo que Él te ha dado, porque Dios nos ha dado un regalo inmerecido que es la salvación. Y muchas veces nos avergonzamos o no queremos cómo compartirlo, ese regalo. Dios quiere que compartamos ese regalo, que lo impartamos, que no lo guardemos. Y también no ser personas o creyentes solamente de la iglesia, porque eso es otra cosa. Muchas veces en esa juventud tenemos como tantas tentaciones, tantas cosas que nos avergonzamos de predicar lo que realmente es bueno. Quizás vemos a nuestro amigo todo el día y en todo el día que nos con él nunca le hablamos de Dios. Hablamos de cualquier otra bobada, de cualquier otra cosa que no sirve para nada, nunca hablamos realmente de lo que es importante, es hablarle de Dios. Otro punto, ¿cómo debe ser un joven entregado a Dios? Para eso que ya lo hace 2 Timoteo 2:22 dice lo siguiente. 2 Timoteo 2:22 dice: oye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El punto del versículo es: Él quiere que seamos diferentes a los demás. Si tú puedes, digámoslo, asimilar de esa manera, un partido de fútbol, tú puedes ver que hay dos equipos, ¿por qué? Por su manera de vestir, ¿cierto? Porque ya no uniformes totalmente distintos. Así quiere Dios que seamos con Él, que vamos a reflejar vamos a reflejar algo distinto a un joven de la calle. Él quiere que nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, o sea, nuestra manera de pensar sea diferente a un joven de la calle. ¿Por qué? Porque hemos de reflejar lo que fue, porque Dios quiere que reflejemos lo que Él hizo en vida. De una manera, según a este mundo, pero según también lo que Él quiere que hagamos. Él quiere que hagamos cosas distintas, personas comprometidas a Él. Porque no hemos de tanto juntarnos con la gente del mundo, porque créeme que muchas veces diremos, según nosotros, que podemos resistirnos a vivir una vida carnal. Y créeme que no es así. Porque quizás nosotros decimos que podemos salir adelante por nosotros mismos. Te puedo decir que no es así, porque lo he vivido. Y he compartido tantas cosas que muchas veces he dicho que yo
puedo, digamos, alejarme del mundo por mis fuerzas y vivir junto a ellos haciendo cantidad de cosas que hacía anteriormente y haciendo cosas que sinceramente sabido que no son cosas buenas, las hago. Y eso jala a la persona, lo jala. Y en un momento a otro te das cuenta que ya no estás más yendo a la iglesia, ya no la harás, tendrás una comunión con Dios. Y por eso Dios dice que huyamos de las reuniones juveniles, que tratemos de estar alejados lo más posible de las cosas que nos ofrece el mundo. Porque cuando nos incluimos tanto a eso, nos olvidamos de lo que es importante, que es servir a Dios. Yo te quiero invitar, joven y jovencita, a que busques de Dios, pero que no lo busques de una manera espontánea, de una manera que sea algo así por instantes, como sin problemas, no. Que lo busques siempre en tu vida, porque es ese consuelo, esa juventud tan perdida, tan perversa, te apodera esa mentalidad para afrontar cualquier cosa. Busca esa juventud, es que todo será mucho mejor. No digo que será más fácil, porque será un mentiroso, pero será mucho mejor y será de una manera más alegre y tu vida será mucho, pero mucho más descomplicada. Dios los bendiga. Muchas gracias.